Hola, buenos días, ¿se escucha? ¿Me avisan si es que están todos escuchando? Espero que tengan una Buenos buena días, mañana. sí, escuchamos. Genial, genial. Vamos a comenzar desde ahora porque en realidad tiene esto una duración. En caso de que se corte, no sé si alcancemos a pasarlo todo o recuerden que al final de la clase tenemos las consultas que hayan tenido respecto a la lectura o que tengan mediante cuando yo vaya aquí presentando. Lo dejamos para el final, ¿ya? Entonces, en caso de que se corte, mediante el aula virtual, voy a colocarlo en pantalla, mediante el aula virtual les voy a mandar un link en caso de que se nos corte la transmisión y tengamos que volver a empezar para continuar con las preguntas, ¿ya? Recuerden que parto con una pequeña presentación y al final dejamos todas las consultas que vayan teniendo, pueden escribirla en el chat, no hay problema, y se las voy contestando al final, por un tema de tiempo que tiene aquí Zoom. Les recuerdo que hay trabajos ya disponibles. El de la semana pasada, cuando fue el módulo de introducción, ya está la evaluación disponible para que puedan medir el conocimiento. 11 personas han contestado, quedan todavía 32 sin responder y ya he evaluado 6 personas. Entonces aquí tienen hasta este fin de semana, lo pueden hacer entre hoy y mañana, porque ya el domingo voy a estar subiendo la segunda evaluación que va a corresponder al módulo 2, que vamos a ver ahora. Entonces, para que no se les vaya juntando cosas, la idea de esto es que puedan medir si es que van aprendiendo, si les falta alguna cosa, que puedan rebasar la lectura. Entonces, de esta manera podemos ver cómo vamos avanzando en el curso, ¿ya? Vamos a partir. Voy a desconectar la cámara porque siempre tengo problemas de que se quede medio pausado si es que tengo mucho video, audio y todo. Voy a dejar solo audio. Bueno, esta semana Julia Robedo dice, yo no escucho. ¿Alguien tiene problemas escuchando? Espérenme un poco. ¿Alguien más aparte de Julia puede hablar por el chat si es que tienen problemas de audio? ¿Están escuchando o no? Porque Andrés dice que se escucha, pero Julia me está diciendo que ella no la Sí, sí escucha. estamos escuchando. Ya, gracias Vanessa. Entonces debe ser el problema de Julia. Julia, trata de ver si es que tienes bien conectado eh, los parlantes. Quizá hay algún problema de configuración. Trata de verlo ahí. Igual de todas formas va a quedar grabado. Entonces las personas que no pudieron asistir o que tengan algún problema ahora van a poder verlo después en el video dentro del aula virtual que lo voy a subir, ¿ya? Bueno, partamos. El módulo de hoy entonces es mineralogía, vamos a ver un poco conceptos sobre minerales y rocas, más bien nos vamos a enfocar hoy en los minerales y entender qué es lo que es un mineral, ¿ya? Estos son los primeros conceptos que nos tienen que quedar claros hoy. Acá está el contenido que vamos a ver las definiciones, vamos a ver algunos mecanismos de formación de mineral que principalmente a través de la cristalización. Cristalización es una palabra que habla de formación de cristales, ¿ya? El mecanismo por el cual se forma un mineral. Y propiedades físicas que son imprescindibles para poder reconocer un mineral. ¿Cuáles son las características cuando nosotros vemos macroscópicamente, es decir, visualmente, cuando tenemos un mineral, cómo podemos identificar y saber eh, cuál es el mineral que tenemos en mano, ¿ya? Entonces hay algunas propiedades físicas que nos permiten saber qué mineral estamos viendo. Otro sobre cómo se clasifican estos minerales a través de la química, ¿no es cierto? Existe una clasificación y se pueden agrupar todos los minerales en ciertos grupos que también vamos a revisar cuáles son. Y por último vamos a ver los minerales más importantes que van a ser esenciales para las próximas clases que tengamos, que son los minerales formadores de rocas ígneas. Son los principales minerales que tenemos que aprender y poder entender posteriormente todo el contenido respecto a las rocas, ¿ya? Bueno, como definición, un mineral dice es un sólido homogéneo por naturaleza con una composición química definida y una disposición atómica ordenada. Entonces esto lo dice Kane y Hulbert, ahí está el libro del 2002, es donde hablan sobre una definición de mineral. Entonces, a la derecha pueden ver un esquema donde tenemos los elementos químicos, todos conocemos las tablas periódicas de elementos químicos, donde tenemos acá, por ejemplo, potasio, aluminio, sodio, silicio, oxígeno, magnesio, hierro, ¿no es cierto? Y cuando estos elementos químicos se agrupan,
formando, ¿no es cierto?, una estructura atómica ordenada, como dice aquí la definición, nos va a originar o nos va a conformar lo que conocemos como minerales. Entonces un mineral está compuesto, por ejemplo aquí, silicio y 2 moléculas de oxígeno. Entonces cuando se forma esta estructura, agrupando a los elementos químicos, vamos a poder tener un mineral. Entonces, cuando estos minerales, por ejemplo el cuarzo, plagioclasa, feldespato, olivino, son minerales, entonces cuando estos se agrupan y tenemos un conjunto, vamos a formar lo que conocemos como roca. Entonces esta es más o menos la jerarquía, partimos de elementos químicos, posteriormente si se agrupan los elementos químicos, obtenemos minerales, y si se agrupan los minerales, pasamos a lo que se conoce como roca. No piedras, sino que roca. Roca es el concepto que se utiliza, ¿no es cierto?, para hablar del conjunto de minerales. Por otra parte dice un cristal, que es lo que compone, ¿no es cierto?, un mineral, es un cuerpo anisotrópico, es decir, en todas sus direcciones, en todas sus caras, tiene distintas propiedades físicas, es decir, por ejemplo, cuando llega la luz se comporta distinto en todas las caras que tenga el cristal. Y que consiste de una disposición ordenada y periódica de átomos, iones o moléculas en 3 dimensiones. Entonces las moléculas cuando se ordenan forman una estructura cristalina, por tanto a eso es lo que se le conoce como un cristal. Y los cristales son como la parte esencial de lo que es un mineral. Cuando nosotros observamos minerales, podemos identificar en los cristales, ¿ya? Un cristal ahí estaría, es un concepto que hace referencia, ¿no es cierto?, más bien a la estructura. La estructura o la disposición de estos átomos es lo que se conoce como cristal, y ya a la composición química, ¿no es cierto?, con esta forma de un sólido, se le conoce como un mineral. Acá está en mayor detalle lo que es un mineral. Dice, son naturalmente formados. Esto es siempre. Siempre un mineral tiene que ser naturalmente formado. Es decir, si nosotros artificialmente, como se hace, ¿no es cierto?, con ciertos elementos, por ejemplo, los diamantes que crean para distintas cosas, por ejemplo, cuando quieren hacer estas sierras diamantinas para poder cortar rocas, se genera artificialmente diamantes. No es un mineral, no se lo considera. Entonces todo lo que sea artificial no se considera como mineral. Generalmente dice inorgánico, hay alguna excepción, por ejemplo el ámbar, como se ve aquí en la figura, esto es a partir de, ¿no es cierto?, materia orgánica que se forma esta estructura cristalina y forma el ámbar. Entonces este sí se considera mineral, pero generalmente son inorgánicos, es decir, no son formados por materia orgánica. En general son sólidos. También hay excepciones, por ejemplo el mercurio a temperatura ambiente, ¿no es cierto?, está en estado líquido, pero sí se considera mineral, a pesar de que no sea un sólido, se conoce también como mineral. Poseen una composición química definida, o sea, todos los minerales tienen que tener una composición química definida. Es decir, si yo tengo cuarzo, todos los cuarzos tienen la misma composición química. Si bien pueden tener alguna impureza, que son elementos químicos en pequeña cantidad, pero global o general, en lo que conforma el cuarzo, siempre va a ser la misma composición química. Entonces, materialmente homogéneos, tienen una composición homogénea, en todos sus lados, ¿no es cierto?, igual, y cristalino, o amorfo, como es el caso del cuarzo, del vidrio volcánico. Ahí tenemos estructura amorfa, que no tienen estructuras cristalinas. Entonces, por ejemplo, los vidrios naturales, en este caso vidrio volcánico, son considerados, ¿no es cierto?, minerales también. No es el caso del vidrio comúnmente que nosotros tenemos en la casa, ¿no es cierto? Esos vidrios son artificiales, por tanto no se consideran como mineral. Hasta aquí estamos hablando de vidrio que se forma natural, en este caso sería desde un volcán, por ejemplo, cuando tenemos una erupción volcánica, sale material que se enfría muy rápidamente, entonces no alcanza a adquirir una estructura cristalina, y eso es amorfo, como se ve acá en la figura de acá arriba, en la parte superior. Las moléculas, como se ven en rojo y en azul, no alcanzan a ordenarse. Entonces quedan todas desordenadas, por tanto se ve amorfo la estructura. En cambio, la estructura cristalina se ordenan muy bien los átomos, tienen el suficiente tiempo para agruparse, formar, ¿no es cierto?, filas, columnas, ¿no es cierto?, bien ordenados, y poder ver una estructura cristalina
visualmente, ¿ya? Y la mayoría son cristales. Por otra parte, tenemos las rocas, que es el conjunto, ¿no es cierto?, de minerales. Cuando tenemos una agrupación de minerales, vamos a tener lo que se conoce como roca. La roca es heterogénea, puede estar formada por distintos minerales, es decir, podemos tener cuarzo, olivino, distintos minerales, ¿no es cierto?, por tanto heterogénea. Es decir, no es uniforme en cuanto a su composición y sus propiedades físicas. Composicionalmente es distinta, porque está compuesto por distintos minerales, y las propiedades físicas como es la incidencia de la luz, la dureza, toda propiedad física que se pueda ver, también es distinta porque lo que lo compone son diversos minerales. Conjunto de mineral, gran masa de un mineral también puede ser con impureza. Por ejemplo, podemos tener una roca compuesta principalmente de solo cuarzo. O sea, si tenemos una agrupación de muchos cristales de cuarzo, podemos formar una gran masa, podemos formar una roca de cuarzo, ¿ya? No hay problema en eso. Se puede hacer como mineral o como roca si es que es una gran masa del mismo mineral. No tiene fórmula definida, ¿ya? Como está compuesto por distintas cosas, la fórmula no es definida, tiene todo ahí un conjunto de minerales. Y es heterogéneo, ¿no es cierto?, como habíamos indicado anteriormente, y existen rocas monominerales como le estaba indicando. Es decir, si tenemos un solo mineral, que tiene muchos cristales, una gran masa, podríamos tener una roca compuesta de un solo mineral. ¿Cómo se reconocen las rocas y minerales? Tenemos la muestra, como se muestra acá arriba. Entonces la muestra podemos reconocerla a través del reconocimiento macroscópico, visualmente. Podemos tener una roca en la mano, o un mineral en la mano, y poder describirla y reconocer qué mineral o qué roca estamos viendo. También más exhaustivo y más precisión el reconocimiento microscópico. A través de microscopio podemos tener secciones pulidas o secciones transparentes para poder identificar con mayor detalle las propiedades físicas y ópticas, en este caso, de los minerales. Y también otro, ya en laboratorio de análisis químicos, a través de difractometría y fluorescencia de rayos X para poder saber la presencia de elementos químicos que tiene el mineral y poder descubrir entonces ante qué mineral estamos observando o tenemos en la muestra. Entonces, si ven, es bien amplio. Lo más fácil es el reconocimiento macroscópico. Hay veces que no se puede reconocer a exactitud la muestra y ya tiene que recurrirse a análisis en laboratorio, como es reconocimiento microscópico o análisis químico. La cristalización, la palabra que le indicaba que es el mecanismo por el cual se forman los cristales, es a partir de tres procesos fundamentales. Uno puede ser soluciones, cuando se desciende la temperatura o se desciende la presión, o existe un aumento en la concentración de disolvente. Es decir, tenemos una solución, un líquido, que tiene distintos elementos, ¿no es cierto? Por ejemplo, imaginemos una fuente de agua que tiene distintos elementos químicos. Si alguno está en mayor concentración que otro, si nosotros tenemos un descenso de la temperatura o un descenso en la presión, va a tender a cristalizar. Hay experimentos, ¿no es cierto?, que se hacen con distinto azufre, he visto, que también se disuelve, ¿no es cierto? Y cuando tenemos un enfriamiento y ese elemento está en muy alta concentración, tiende a formar un cristal al pasar el tiempo, ¿no es cierto? Y que pase el descenso de temperatura o descenso de la presión. Otros son a través de fundidos enfriándose, y que es muy común a través del descenso en la temperatura de fundidos como el magma. Entonces tenemos aquí vibraciones térmicas, fuerza atractiva, que al ir enfriándose un fundido que esté muy caliente, va a tender a que estas vibraciones térmicas y las fuerzas comiencen a atraer un átomo con otro, y estos elementos que componen ese magma comiencen a cristalizar y formar también minerales. Y por último, es a través de vapores. Tenemos cuando existen vapores que contienen también distintos elementos químicos, muy común verlo en los hervidores o teteras, ¿no es cierto? Cuando calentamos agua, nosotros vemos que esos vapores salen y esos vapores contienen elementos químicos y que pueden en las paredes generar, ¿no es cierto?, lo que se conoce como sarro. Entonces, cuando tenemos esos vapores que traen elementos químicos, desciende la temperatura y tienden también a agruparse esos elementos y formar minerales que van quedando cristalizados, ¿ya? Entonces, esencial es que a través de cambios en la presión, temperatura
o concentración de un elemento, podemos nosotros formar minerales, ¿ya? Eso es principalmente el tema de la cristalización. Ya, esto lo vamos a pasar bien rápido, no es esencial que lo aprendan, pero sí tenerlo en consideración, los sistemas cristalinos. Los átomos se ordenan de cierta forma para, como les decía, poder tener estructuras cristalinas, ¿ya? Entonces existen 6 sistemas cristalinos que se conocen, que pueden haber combinación entre ellos, pero los ejes cristalográficos son estos en rojo que se muestran aquí, tenemos un eje X, Y, Z, y esa forma en que se agrupan o se ordenan nos dan distintas formas del cristal, ¿ya? Y eso permite que podamos tener distintos minerales porque cada uno tiene su propio sistema cristalino, es decir, isométrico, tetragonal, hexagonal, como se nombra aquí en el cuadro, y eso nos permite poder diferenciar. Ejemplo, acá tenemos un mineral que es el diamante, y el diamante son moléculas de carbono, ¿ya? Acá abajo tenemos el grafito. El grafito también son moléculas de carbono. Entonces, si se dan cuenta de la definición que teníamos, composicionalmente, la química que tiene el diamante con el grafito es la misma, carbono. Pero la estructura que conforman estos átomos, ¿no es cierto?, como se ordenaron, es distinta y hace que el mineral cambie. Por tanto, si se dan cuenta, el diamante es más o menos cúbica. Se puede ver acá cómo están formados esos átomos de carbono. En cambio, el grafito son cadenas, y esas cadenas permiten que cambie de un mineral a otro. Esto que está acá abajo, el grafito, no tiene un alto valor económico, en cambio el diamante sí tiene un alto valor económico, por tanto, si se dan cuenta, las diferencias radica en la estructura atómica de cómo se van formando estas cadenas de carbono. Ya, lo siguiente son las propiedades físicas de cómo identificar minerales. Ya tenemos distintas propiedades físicas y una de ellas es el hábito. El hábito es la forma que tienen ciertos minerales. Y acá tenemos 11, más o menos, existen un poco más, pero 11 hábitos que se pueden distinguir entre un mineral y otro. Tenemos columnar, como se ve acá en la 1, donde dice corindón, es un mineral, y si se dan cuenta, visualmente parece una columna, ¿no es cierto?, hexagonal, y ese hábito se da en ciertos minerales. Entonces el hábito nos permite identificar qué mineral podría ser, ¿ya? Hábitos prismáticos, como se ve en el número 2, que un topacio, se ven prismas, caras prismáticas, ¿no es cierto?, que se cortan entre sí. Otro hábito laminar, como se ve en el 3, acá el yeso es una lámina, no se ve muy bien, pero este justo que está transparente casi, blanco transparente, es como una lámina, como si tuviéramos una hoja de papel en forma de lámina, es el yeso. Hábitos masivo, granular, botroidal, reniforme, tabular, dendrítico, acicular, hojoso, son algunos de los hábitos que uno puede ir describiendo. ¿Qué destacan de acá? Por ejemplo, el 10, el rutilo, es un hábito acicular, que son como pelitos, si se dan cuenta. Este mineral que se está viendo acá, el rutilo, tiene forma de pelito. Entonces, siempre ese mineral se da con esos tipos de hábitos. Entonces uno podría ya saber si es que vemos algún mineral con forma de pelitos que se le llama acicular. A ese hábito estaríamos ya en presencia quizás de rutilo o otros minerales que también comparten ese mismo hábito, ¿ya? Pero son grupos de minerales que van compartiendo hábitos parecidos. Por ejemplo, el 11, que es hojoso, la muscovita también es un mineral característico de este hábito. Por lo tanto, ahí uno podría, a través de estas propiedades, poder distinguir qué mineral tenemos. Hematita, también el 7, que es reniforme, son como bolitas, globos, burbujas que se van formando, y que también es característico solamente de este mineral. También hay otros que podrían tener el mismo hábito, pero tener claro que el hábito puede ser característico para identificar un mineral. Otra propiedad física, el color. Tenemos dos conceptos, uno que es ideocromático, cuando son minerales con color característico relacionado a su composición, es decir, tiene un solo color. Ejemplo de ello podemos ver acá, a la derecha en esta tabla, donde por ejemplo la magnetita siempre va a ser de color negro, la hematita siempre va a ser de color rojo, epidota verde, clorita también verde, lapislázuli también siempre va a ser de azul oscuro, la turquesa, un azul característico, el color turquesa, la malaquita
un verde brillante, y el cobre nativo siempre va a ser rojo cobrizo. Entonces son colores idiocromáticos que siempre van a ser de un solo color, y va a ayudar a distinguir el mineral. Otro concepto, alocromático, que son minerales que presentan colores dependiendo de la presencia de impurezas. Como les dije, si bien el mineral tiene una composición química, puede que incluya impurezas, elementos químicos en pequeña cantidad, y les dé un color característico. Entonces va a tener un mineral variedad de colores, como es el ejemplo del cuarzo. El cuarzo lo podemos encontrar en distintas variedades de color. Siempre, como les dije, la composición química es la misma, que es silicio y 2 moléculas de oxígeno, pero lo que va a cambiar es el color, porque dependiendo de la impureza que tenga, se van a ver así. Entonces podemos tener variedades de cuarzo, como se ve aquí en pantalla, cuarzo rosado, ¿no es cierto?, cuarzo verde, cuarzo amarillo, y cada uno de esos recibe un nombre. Entonces acá, por ejemplo, la amatista, cuarzo violeta. Cuarzo rosa, se le dice cuarzo rosa nomás. El amarillo, citrino, pero si se dan cuenta, según la impureza que tenga, el cuarzo puede tener un color distinto. Esos son los halocromáticos, ¿ya? Son minerales que pueden tener colores distintos, pero del mismo mineral. Otra propiedad física, el brillo. El brillo es como la luz se refleja en el mineral, en la escala del mineral, y pueden ser desde metálicos a no metálicos. Si se dan cuenta, por ejemplo, la pirita, que es el oro de los tontos, como se conoce, es un color dorado, bien brillante y bien metálico, y que es característico de, por ejemplo, láminas metálicas que podríamos tener, ¿ya? Y por el contrario, un no metálico, que lo vemos acá al otro extremo, que es la moscovita, tiene un brillo nacarado, que es como un brillo medio grasoso, ¿ya? Entonces la luz se refleja de manera distinta. Por ejemplo, mate, la turquesa también es un brillo no metálico, que es como un brillo de tierra. Si nosotros reflejamos la luz en la tierra, no se ve ningún reflejo a la vista, pero por ejemplo un metálico sí refleja casi toda la luz y se ve como un espejo bien, bien liso y bien brillante. Entonces el brillo también es característico para identificar minerales. Otro, la raya. Si nosotros tenemos un trozo de porcelana, como se ve acá en pantalla, este blanco es porcelana, puede ser losa, ¿no es cierto?, de porcelana, que es la superficie blanca, y nosotros rayamos con un mineral, va a generar un color sobre esta porcelana, ¿ya? Entonces va a ser muy útil poder distinguir a través de la raya frente a qué mineral estamos. Por ejemplo, la malaquita siempre raya de un color verde, el oro pimiente siempre raya de un color dorado o amarillo, la pirita de un color casi negro, una raya negra, el cinabrio de un color rojizo, hematita también de un color medio rojizo café, y la azulita de un color azul. Entonces cada uno del mineral también tiene propiedades de raya que se puede identificar a través de placas de porcelana. La dureza también otra, tenemos una escala que se ve acá a la derecha, que es la escala de Mohs, que va del 1 al 10, y nos indica la dureza de los minerales. Entonces, si se dan cuenta, están expresados con números, pero a cada número corresponde un mineral. Es decir, en el número 1, que es el más, con el menor dureza, el talco, un mineral del talco que se puede rayar fácilmente con la uña. Es decir, nuestra uña tiene mucha mayor dureza que 1, por tanto raya el talco. Si seguimos aumentando en la dureza número 2, que está el yeso, se puede también rayar con la uña, pero se puede rayar con dificultad, ¿ya? Y así sucesivamente vamos aumentando su dureza hasta llegar al más duro, que es el número 10 en la escala de Mohs, y que corresponde al diamante, ¿ya? El diamante solo puede ser rayado por otro diamante, no existe otro mineral que pueda rayar el diamante, que es el más duro, ¿ya? Y su composición química, bueno, aquí están las composiciones químicas de cada mineral, ahí lo pueden ver. Una molécula de carbono, perdón, está el diamante. Otras propiedades físicas que no vamos a ver en detalle porque el tiempo no da, son el clivaje, que es cómo se rompe el mineral, ¿no es cierto? Las densidades, algunos minerales son más livianos, otros son más densos, por tanto pesan más. La fractura, tenacidad, macla, solubilidad, sabor. También el sabor es una característica que puede ayudarnos a distinguir un mineral. Ahí, por ejemplo, aquí la imagen que muestra y dice alita. Este mineral, si uno le pasa la lengua para ver el sabor, es salado. Por tanto, va a ser característico, como es cloruro de sodio. Vamos a ver que a través del sabor podemos identificar inmediatamente la alita, ¿ya?
que es un mineral una roca de sal. Otros son el tacto, ¿no es cierto? Algunos que son más grasos, otros que tienen distintas texturas. La luminiscencia, como aquí se ve la wilemita, acá brilla en la oscuridad, que es fluorescente, por tanto ahí si se carga con luz y disminuimos, ¿no es cierto?, la luz, estamos en un lugar oscuro, podemos ver luminiscencia en ciertos minerales. Magnetismo también, por ejemplo, la magnetita tiene la propiedad de tener magnetismo, por tanto, si le colocamos un imán, vamos a ver que se pega inmediatamente por esta propiedad física que tiene. Y así, otras propiedades que podemos ayudarnos para distinguir en muestra de mano, visualmente, ante qué mineral estamos presentes. Ya, y la clasificación, esto lo vamos a pasar súper rápido porque no nos vamos a meter en esto, no quiero que se metan aquí, pero sí tenerlo presente es la composición química. Según la composición química se clasifican los minerales, y ahí según Strunz, la 10ª edición, es un libro, un autor que empezó a clasificar los minerales, y los dividió en elementos nativos, es decir, cuando solo está el elemento por sí solo, por ejemplo, azufre, el diamante, el oro nativo, tienen un solo elemento químico, por tanto son elementos nativos. Cobre nativo también tiene elemento químico cobre, son elementos puros, ¿ya? Y así sucesivamente hay otros grupos, por ejemplo, sulfuros sulfosales, aluros, óxido, hidróxido, entonces tiene que ver con el elemento químico que compone al mineral. Carbonato y nitrato, si se dan cuenta es terminará en 10 minutos, voy a tratar de apurarme, porque si no vamos a tener problemas. Yo creo que para las consultas voy a generar un nuevo link, porque nos quedan 10 minutos, así que voy a generar un nuevo link sí o sí, porque no vamos a alcanzar a terminar ahora, ¿ya? Para que estén pendientes de la plataforma de aula virtual, donde voy a comenzar un nuevo link, para que se unan. Ya, entonces tenemos también boratos, sulfatos, fosfatos, y lo más importante, los silicatos, que es lo esencial aquí es que tienen silicio y oxígeno en su ecuación, en su fórmula química. Y estos silicatos son los que forman las rocas ígneas, ¿ya? Son los principales minerales formadores de rocas ígneas. Y por último, ahí están los compuestos orgánicos, como les decía al inicio, la excepción a la regla son que también podemos tener algunos minerales compuestos de materia orgánica, como es el ámbar. Y ahí se ven en imagen, una columna de elementos nativos, otra de sulfuros, óxidos, aluros, carbonatos, sulfatos y silicatos. Vemos una lista de minerales que corresponden a cada grupo. Acá están los minerales formadores de rocas ígneas. Acá está la lista, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 minerales los más importantes, que son el olivino, el piroxeno, el anfíbol, la plagioclasa, la biotita, la moscovita, el feldespato potásico y el cuarzo, y que se muestran acá a la derecha en un gráfico que se los voy a explicar. Tenemos acá abajo el contenido en sílice. Sílice es silicio y oxígeno, ¿ya? Lo que les decía que conformaban los silicatos, voy a volverme acá. Cuando los silicatos les estaba hablando sobre este grupo, lo esencial, lo más importante es el silicio, que está acá, que es una molécula de sílice, y moléculas de oxígeno que pueden variar. Aquí dice 4 moléculas de oxígeno, acá en el cuarzo solo 2, pero eso es importante para entender acá que ese contenido puede ser menor o puede ser mayor, y va a depender también de otras líneas como el contenido en sodio y potasio, que también acá es muy poco el contenido de sodio y potasio, y hacia la izquierda va aumentando. Por otro lado, el contenido en hierro, magnesio y calcio tenemos en menor cantidad a la izquierda y va aumentando hacia la derecha. Y la temperatura, tenemos temperaturas muy bajas a la izquierda, aquí 700 grados Celsius, y hacia la derecha esta temperatura aumenta a 1200 grados Celsius, temperaturas mucho más altas. Y ahí podemos nosotros entonces guiarnos por este diagrama, ¿no es cierto?, donde tenemos el olivino, está en inglés, así que lo voy a traducir acá. El olivino acá tenemos que se forma a altas temperaturas, 1200 grados Celsius, con poco contenido en sílice y poco contenido en sodio y potasio, pero un alto contenido en hierro, magnesio y calcio. Lo que veíamos en la clase pasada sobre los elementos, cuando se formó, ¿no es cierto?, el origen o lo que conforma la Tierra, principalmente a altas temperaturas tenemos en el núcleo, ¿no es cierto?, alto contenido en hierro, magnesio y calcio, pero esto no es el núcleo, así que no se malinterprete.
pero sí al interior, ¿no es cierto? Tenemos un alto contenido en estos minerales que son pesados. El hierro, el magnesio son los principales elementos, ¿no es cierto?, que a altas temperaturas empiezan a cristalizar. Posteriormente, ¿no es cierto?, si se disminuye la temperatura, tenemos piroxenos, seguimos disminuyendo temperatura, plagioclasas, seguimos disminuyendo temperatura, cuarzo, y si seguimos disminuyendo temperatura, los feldespato alcalinos, ortoclasas, como se conocen. Y por la parte baja, ¿no es cierto?, también podemos seguir aquí el porcentaje en volumen del mineral. Podemos ver aquí que también desde el olivino se puede pasar piroxeno, anfíbole, biotita y moscovita con bajas temperaturas. Eso que quede claro. Y así se ven los minerales. El olivino se ve así, de ese color. No voy a entrar en detalles de las propiedades porque nos tardaríamos muchísimo, pero sí es importante que veamos más o menos una imagen de cómo se ve el olivino en color verde oliva. Son granitos, como azúcar en color verde oliva. El piroxeno es negro, como se ve en pantalla, y se puede confundir a veces con el anfíbol. Son también minerales negros, pero hay otras propiedades diagnósticas que nos permiten diferenciar uno del otro. No lo vamos a ver en detalle, pero que tengan en su mente al menos el color que está asociado a cada uno de estos minerales. Entonces los negros estaríamos más o menos hablando de piroxeno o anfíbole. O verde oscuro. Negro o verde oscuro pueden ser los colores que se asocian. Plagioclasas son blancas, son tabulares, son tablitas. Acá se ven un poco rosáceas, pero un blanco amarillento podríamos decir, pero son tablitas. Este es característico de las plagioclasas, que son tablas, como se ve aquí en pantalla. Feldespato alcalino es más o menos así, se ven esto que parecen estrías o grietas, ¿no es cierto?, que se pueden ver en el color, es un color medio blanco rosado, esto sí que es un blanco rosado. Se llaman pertitas, son maclas. No voy a pedir que se aprendan el nombre, pero sí que vean que tiene grietas más o menos y se pueden ver a la luz cuando uno hace girar la cara del cristal, puede ir viendo esas marcas como estrías en este mineral que es el feldespato alcalino. El cuarzo, yo creo que la mayoría lo conoce, más de alguno ha tenido uno en su mano, ¿no es cierto? Lo venden en ferias artesanales, se usa mucho para decorar. Entonces el cuarzo es más o menos prismático, puede cambiar de color como le indica al principio, que podemos tenerlo en distintas variedades de color, eso depende de la impureza. Y por último, estos dos minerales que son característicos por el hábito ojoso, que es como una hoja, son láminas de hojas, que es la biotita de un color café negro, como se ve aquí en pantalla, y la moscovita que es un color café plateado, más o menos. ¿Ya? De eso se diferencia. El color entre ambas es distinto. Una es media plateada y la otra es negro café. Y ahí está la bibliografía para que puedan volver a repasar. Les dije el capítulo 3, si no me equivoco, del Tarbook, Ciencias de la Tierra, habla sobre los minerales y da una introducción y mayor detalle de lo que acabo de pasar hoy. ¿Ya? Eso, espero consultas. Como les dije, quedan 3 minutos. No sé si alguno tenga consulta, pero recuerden, también se pueden realizar consultas a través de el tablón. Tratemos de ocuparlo. Si tienen alguna duda o consulta, compartan aquí su duda y consulta en el tablón para ir contestándole si es que no les queda algo claro de la presentación o del libro cuando lo están leyendo. ¿Alguna consulta? Ya, Lilian dice, ¿cuál es el mineral más caro y cuál es el más barato? Excelente pregunta. Ya está pensando con la mirada, ¿no es cierto?, económica, de qué utilidad se le puede dar. Efectivamente hay minerales que tienen precio, pero eso depende del elemento químico. Y el elemento químico varía mucho ahí dependiendo, por ejemplo, actualmente, si ustedes han dado cuenta con las noticias, se cayó el precio del petróleo, que también es dentro de los minerales fósiles, combustibles fósiles. Entonces, depende mucho a cómo está el precio del elemento químico. El cobre, por ejemplo, ha bajado, entonces ahí hay los geólogos económicos ven esto de las tablas económicas de cómo van variando el precio de cada elemento químico. Entonces, dependiendo del elemento químico, por ejemplo, el cobre, hay muchos minerales asociados al cobre, por tanto, más que nada, el mineral es importante, pero el elemento químico que está asociado es el que va a decir el precio del mineral. Por tanto, tenemos, por ejemplo, perdón, se me olvidó el nombre. La cobalina
que es un mineral de cobre. ¿Cuál otro tenemos de cobre? Perdón. La ornita, la calcopirita, son elementos, o sea, son minerales que tienen el elemento cobre. Por tanto, ahí hay que sacar un porcentaje de cuánto corresponde el cobre de ese mineral y ahí sacar el valor de cada uno, pero principalmente el elemento químico el que va a estar ahí diciendo qué valor tiene cada mineral. Entonces, dependiendo de cuánto porcentaje tiene ese elemento químico el mineral, es lo que va a valer. Ahí lo vamos a ver más detalle cuando vemos el último módulo, que el último módulo vamos a estar trabajando sobre geología económica, para ver un poco esa parte del precio de cada mineral. Nadia dice, ¿las dendritas suelen parecer trazas fósiles? Claro, mira, si nos damos cuenta voy a colocar, queda menos de un minuto, voy a volver a iniciar una reunión para que sigamos con las consultas, los que tengan consulta y quieran hacer, lo podamos seguir haciendo en un ratito más, en una nueva sesión. Para que estén atentos ahí al aula virtual, voy a mandar un nuevo link. ¿Dónde están los hábitos? Acá. Si se ve el 9, acá en el 9, el hábito que pregunta la Nadia, que es, el 9 aquí está, dendrítico. Y si se dan cuenta, parece una rama de un árbol. Entonces puede confundirse con una traza fósil de que esto haya sido una impronta que dejó una rama, ¿no es cierto?, de un árbol, y la hoja, ¿no es cierto?, dejó esta traza fósil, pero efectivamente